Hola, buen día, amables televidentes. Los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, aquí en su programa Nuestra Agenda, la agenda de nuestra gente. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Él es Camilo Romero, quien fue exgobernador del departamento de Nariño y quien actualmente está preparando su candidatura para la presidencia de la República de Colombia. Quiero saludarlo. Camilo, ¿cómo vas? Bienvenidos al Canal 2, el canal de nuestra gente. Bueno, un cordial saludo, muy contento de estar aquí, mil gracias de estar en este Canal 2, el de nuestra gente en Cali, aquí en el Valle del Cauca. Contento digo porque estamos preparando lo que debe ser una candidatura pegada a la ciudadanía, a la gente, lo más parecido a lo que somos los colombianos, de un trabajo, de una educación, de una voluntad, pero sobre todo de un deseo de cambio que se siente en la ciudadanía y que tenemos que hacerlo realidad. Nosotros hemos dicho, somos una garantía de cambio y queremos ser un cambio con garantías para Colombia. Bien, Camilo, hablando un poco precisamente de ese recorrido, fuiste exgobernador del departamento de Nariño y ahí se vio un poco de cuál era ese manejo político que le dabas, digamos, a esa situación que era una gobernación para la gente precisamente. Cuéntenos un poco más sobre esa experiencia. Yo creo que en Nariño dejamos sembradas las bases de lo que deben ser los nuevos gobiernos. Es decir, los nuevos gobiernos deben responder a una nueva ciudadanía, un nuevo momento. Usted tiene allí un celular, yo tengo otro. Aquí en este espacio que hay gente detrás de cámaras hay más celulares que personas. Es decir, es otro momento, hay una nueva ciudadanía, esto es distinto. No podemos responder desde los gobiernos arcaicos, viejos, digamos, a lo que es hoy el momento que vive la humanidad, que vive nuestro país. Hace 20 años no teníamos estas posibilidades de comunicación, esto ahora del trabajo virtual, de las relaciones de comunicación virtual, esto ha generado un nuevo, digamos, una nueva ciudadanía, así la denomino. Esa nueva ciudadanía requiere nuevos gobiernos y lo que hicimos en Nariño fue dejar sembradas esas bases. Por ejemplo, un gobierno abierto, que sea un gobierno dialogante, un gobierno con la gente, un gobierno que sea capaz de no solo consultarle a través de una encuesta, sino que la gente tome la decisión de su presupuesto, en qué va a invertir su dinero. Porque aquí se olvidan muchos que creen que el dinero de la gente cuando se vuelven gobernantes es dinero de ellos y la gente tiene que agradecerles, se equivocan. Los gobernantes son administradores de lo que es de todos, es decir, solo son administradores de los recursos de la gente. Entonces en Nariño logramos esa concepción bonita, un poco zapatista, que dice mandar obedeciendo. Entonces, evidentemente esto genera un gobierno dialogante, y un gobierno dialogante es un gobierno abierto. Ese gobierno abierto, ni más ni menos, es lo que nosotros fortalecimos desde el sur, al lado de otros conceptos, además de gobierno abierto, innovación social, economía colaborativa. Es decir, encontrar unas herramientas desde el gobierno que sean transversales. Nosotros las volvimos un corazón, decíamos Nariño, corazón del mundo, territorio para el buen vivir. Y ese era el epicentro, gobierno abierto, innovación social y economía colaborativa. Y de allí se desprendía el resto en ese plan de desarrollo que logramos ganar por la participación de más de 40.000 ciudadanos. Lo construimos con la gente, como lo hicimos también en el programa de gobierno. Digo, logramos el mejor plan de desarrollo del país. Entonces dejamos sembradas esas bases de lo que deben ser los nuevos gobiernos en este país, que deben ser gobiernos transparentes. A ver, ¿qué es esto para aterrizarlo? Que ustedes puedan meterse en una página en internet para saber cuánto gana el gobernador del departamento de Nariño, qué bienes tiene, cuánto dinero tiene en el banco. Es decir, ese gobierno no ha existido en Colombia. Yo quiero ver hoy qué gobernante se le pide a publicar su declaración de bienes juramentada, cuáles son sus propiedades, cuáles son sus bienes, en cualquier rincón de Colombia. No lo han hecho. Después de Nariño, que fuimos los únicos además en hacerlo. Yo estoy ávido de saber quiénes se le miden a eso. Que tengamos un portal, por supuesto, de presupuesto y contratación abierta. ¿Qué significa? ¿Cuánto dinero tiene la gobernación? ¿A qué dependencias va? ¿A qué programas? ¿A qué proyectos? ¿Quiénes son los responsables de esos proyectos? A bajar el último de los contratos del último de los contratistas de la gobernación. A 3 clics, sin derechos de petición, sin tutelas, sin tener que ir a pelear para que den información a la gente. No, un concepto de un gobierno abierto y de un gobierno distinto. Eso creo que es lo más destacable de un ejercicio de gobierno en cuanto a innovación y en cuanto a garantía de respuesta de un gobierno a una nueva ciudadanía. Pero en términos efectivos también déjeme contarle esto. Bien. Un gobierno que nosotros logramos pasar al departamento de Nariño de segunda categoría, era un departamento de segunda a primera categoría. Nosotros logramos, por ejemplo, pasar al departamento del puesto 23 en el índice de desempeño fiscal al tercero.
Estos son datos pues corroborables, verificables, digo, que hace parte de lo que hicimos como un ejercicio de gobierno. Logramos pagar todas las deudas de la gobernación del departamento de Nariño. Sacamos al departamento de ley 550. Esa era una ley restrictiva que trataba como menor de edad al departamento desde el Ministerio de Hacienda y desde el gobierno nacional. Entonces, digamos, logramos avanzar en unos criterios de una agenda de un gobierno serio, responsable y fiscalmente óptimo. Nosotros logramos duplicar la inversión social en el departamento de Nariño. Nosotros logramos multiplicar por 10 el presupuesto y lo dejamos así para agricultura en el departamento de Nariño. Entonces tenemos una concepción de un gobierno nuevo, de un gobierno distinto, y estos ejemplos que le doy son ejemplos de garantía de un trabajo decente, serio, transparente con el manejo de las finanzas, que son los recursos de la gente. Recuperamos lo público. Por ejemplo, había un hotel que yo no sabía que era de la gobernación, un hotel en el mejor lugar en la Laguna de la Cocha. Y cuando me entero que es de la gobernación, digo, bueno, ¿y cuánto le pagan estos privados que se quedan con el negocio de la gobernación? 3 millones de pesos mensuales por un hotel. Una cosa grotesca. Cuando lo recuperamos para todos en Nariño, para la gobernación, recuperamos lo público, solo en el primer diciembre entraron más de 100 millones de pesos. Imagínense ustedes cómo usan lo público para beneficio de terceros. Ah, que eso nos trajo consecuencias, que nos trajo dificultades. Sí, verdad, por supuesto, pero también tenemos hoy que decirlo, logramos sembrar esas bases y ese compromiso de nuevos gobiernos. Bien, Camilo, lo que comentabas es un conjunto de cosas. Hablas de un gobierno transparente, lo que estabas comentando, y precisamente lo que en algún momento un periodista habló. El funcionario público es precisamente para eso, para que le funcione al público. Teniendo en cuenta esto de ese trabajo que venía realizando, ahorita ya viéndolo en un contexto más global, en un contexto más país, teniendo en cuenta también el tipo de Congreso que tenemos y cómo se aprueban las leyes por ahí, cómo pasan las leyes, ¿cómo se va a combatir esta corrupción por la que estamos viviendo actualmente cuando ya estés preparado para precisamente esa candidatura a la presidencia? Yo creo que lo más importante que la ciudadanía debe distinguir es entre lo que se habla y lo que se propone y se hace. ¿Qué quiero decir? No van a encontrar aquí en Colombia ningún político que diga viva la corrupción. Todos luchan contra la corrupción. La gran pregunta es ¿qué han hecho? Yo puedo responder desde el ejercicio práctico en Nariño. 14 herramientas de lucha contra la corrupción. Le mencioné 2. Una, la declaración pública de bienes juramentada, que la hicimos 40 funcionarios del nivel decisivo de la gobernación, empezando por el gobernador. Usted entra a ese portal y revisa cómo están sus finanzas, cuánto tienen las cuentas de ahorro, cuáles son sus propiedades. Eso es transparencia efectiva para la ciudadanía. 40 funcionarios diciendo esto es lo que tenemos, así llegamos y así nos vamos de la administración pública. Yo no tengo problema en reconocerle que como gobernador del departamento de Nariño yo salí endeudado. Eso no le pasa a ningún otro gobernador en este país. Y no es porque nosotros seamos del sur, es porque hacemos una tarea juiciosa. Nosotros no nos metemos en enredos y nos metieron en enredos. Ahí ni más ni menos tenemos al nefasto fiscal Néstor Humberto Martínez con su sicariato judicial encima nuestro en un proceso penal ante la Corte Suprema. Es decir, esto sí se vuelve efectivo el de los pájaros tirándole las escopetas. Nosotros con el único gobierno abierto en Colombia, reconocido internacionalmente como uno de los 5 mejores gobiernos del mundo en materia de transparencia, para que venga un tipo como Néstor Humberto de fiscal a armarnos un montaje judicial de semejante magnitud, de responsabilidad ante el país. Así funcionan, digamos, nuestro balance no es fácil. 6 amenazas de muerte, 2 chuzadas, una en 2014, otra en 2019 por parte del ejército, quitada la visa gringa por nuestras posturas ambientales, de no al glifosato, de no al fracking, del cuidado de nuestro ambiente, por supuesto de dar una lucha frontal contra el narcotráfico. En nuestro gobierno, después de 18 años, Nariño deja de ser el departamento con más producción de coca en Colombia, pasa a ser Norte de Santander. Tumaco deja de ser el municipio con más coca en el país y pasa a ser Tibú en Norte de Santander. Es decir, con el compromiso de derrotar el narcotráfico, pero no haciendo lo mismo que estos gobiernos que no parecen luchar contra el narcotráfico, sino cómplices del narcotráfico. Yo he dicho, si el glifosato funciona, que fumigue en la casa de Nariño. Entonces, pero todo esto para decirle, claro, enfrentar y confrontar al poder requiere de una convicción profunda. Aquí yo soy una prenda de garantía. 4 años de senador y lo que intenté hacer fue revocar al Congreso. 4 años de gobernador y lo que hice fue defender lo público, salir endeudado por la campaña y una prenda de garantía de hacer las cosas bien con la ciudadanía. Entonces nosotros no hacemos política para enriquecernos, hacemos política para cambiar este país. Y entonces cuando tienes ese camino, pues te atacan por todos los frentes posibles, desde el poder,
¿no? Porque no te acoplas, porque no te arrodillas, porque no tienes las rodilleras puestas para ese ejercicio. En ese sentido, pues, yo creo que lo efectivo para la lucha contra la corrupción son herramientas como las que nosotros tuvimos en el departamento de Nariño. 14 herramientas de lucha contra la corrupción como estas que le estoy señalando. Otra se llamaba sueldos públicos. Por ejemplo, el portal de datos abiertos. Solo el gobierno nacional en Colombia y un gobierno, que es el de Nariño, en nuestra gobernación, tienen portales de datos abiertos para que la ciudadanía se entere, sepa qué ocurre en cada uno de los distintos campos que tienen que ver con salud, educación, vivienda, absolutamente todo lo del departamento de Nariño, y que sea la lógica contraria a los funcionarios públicos, que lo que hacen es echarle llave con todo el candado posible para que nadie toque los documentos. Al contrario, tenemos que exponerlos, visibilizarlos, que la gente los vea, que las universidades hagan grupos de estudio, que se genere una no solo comunicación alrededor de los temas, sino solución a las distintas problemáticas, y esto se hace con inteligencia colectiva, esto se hace con lo que se podría llamar una ética hacker, que al contrario de lo que sucede en Colombia, que se cree que el concepto hacker es negativo, tiene que ver con mejorar un sistema que no da más, un sistema que no da abasto. Entonces, a la corrupción lo que hay que hacer es anteponerle un gobierno dialogante, un gobierno abierto y 14 herramientas de lucha contra la corrupción, como lo hicimos nosotros en Nariño. Bien, Camilo, tres puntos importantes actualmente en donde la corrupción y la situación es crítica en el país: seguridad, educación y el sistema de salud. Ese campo, esos 3 puntos, los cuales pues a la hora de asumir esa candidatura a la presidencia se deben trabajar en base también a eso, además de otros. ¿Cómo ve usted actualmente la situación precisamente en esos 3 puntos, que son los que actualmente, digamos, el Estado se ha ido en contra de esto? Seguridad, educación y salud. Y salud. Los 2 últimos, para mí, después de la pandemia, deben ser ni más ni menos que el baluarte de una democracia. ¿A qué me refiero? Creo hoy en una noción de Estado fuerte, no para la intromisión y la opresión de los ciudadanos, sino para la garantía de derechos como salud y educación. Si no entendimos eso después de pandemia, estamos jodidos. Si creemos que esto es un paréntesis en la humanidad y que vamos a seguir igual, estamos jodidos. Si seguimos creyendo que esto es de crecimiento económico para que unos pocos tengan más y generemos esta desigualdad para que la mayoría no tenga nada, estamos equivocados. Y es un debate global, no es un debate nuestro, no es un debate, digamos, de esta cosa marginal provinciana nuestro, de castrochavistas o derechas o izquierdas. No, es un debate global de hacia dónde va la humanidad. Que si seguimos con este capitalismo salvaje, lo único que vamos a conseguir es irnos al abismo todos. Hay, digamos, un suicidio colectivo, por llamarlo de alguna manera. Entonces, salud y educación deben ser parte de la garantía de los derechos de un Estado. Allí es donde debe funcionar el Estado. Es que todos podemos ser como hemos sido. Yo vengo aquí a esta entrevista con la triste noticia de la muerte de un tío por COVID ayer. Y esto nos tocó y nos golpeó a todos los colombianos y colombianas. Y entonces necesitamos la garantía como ciudadanos de un Estado que responda por los derechos de la gente. A eso me refiero con un Estado fuerte en la garantía de derechos. Y el tema de seguridad, debemos pasar de ese concepto de seguridad tan arcaico, que todo lo ve desde la óptica de la criminalidad, y debe empezar a entenderlo desde lo social, desde cómo nosotros podemos comprender que hay temas de seguridad que se resuelven desde otra mirada. Es el caso del narcotráfico. Aquí nos proponen resolver el problema del narcotráfico con lo que nunca lo han podido resolver: glifosato. Es decir, yo creo que eso ya es un atropello a la inteligencia de la ciudadanía. Es un atropello a la inteligencia de la gente. En Nariño nos fumigaron con 1.700.000 litros de glifosato durante 10 años. 1.700.000 litros. ¿Recuerda usted la vicepresidenta que decía que 500 vasitos de agua hacen daño? Pues 1.700.000 litros de glifosato en una década, del 2005 al 2014. ¿Y qué pasó? No redujeron las hectáreas, sino que aumentaron de un poco más de 13.000 a un poco más de 17.000. Ahí está, cifras, datos de este Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito, el SIMSI. Entonces, teniendo esa realidad, la seguridad en Colombia debe empezar a ser un bien público. Tenemos que recuperar la seguridad como un concepto, además de unos pocos, de privados o de un sector político. Debe ser la seguridad un bien público, un bien de todos y de todas. Cuando digo esto, por supuesto, es un debate que la seguridad no solo puede ser vista desde esa óptica de combatir a la criminalidad, sino de resolver, por ejemplo, presencia integral del Estado en el territorio. Que tengamos la capacidad de un Estado que responda en los territorios, no únicamente fuerza pública. Por supuesto que es indispensable la fuerza pública. Hice parte de la Comisión Segunda del Senado, dando
los debates necesarios para la garantía de policías y soldados que son utilizados, ellos sí, como una máquina de guerra por este Estado y que los deja abandonados a su suerte sin la garantía de derechos laborales, salariales, pensionales, y los mete en esa dinámica, es decir, 500.000 familias en Colombia sufriendo el rigor de la guerra en este país. Nosotros necesitamos avanzar a un concepto de seguridad mucho más integral, mucho más social, a un concepto que nos resuelva los problemas que son origen de muchas dificultades que hoy tenemos en el campo, que sin lugar a dudas, jóvenes de territorios como el nuestro, hay que reconocerlo tristemente, de nuestro Pacífico, reciben ofertas de 1,5 millones de pesos mensual para militar, para ser parte de grupos irregulares, mientras el Estado no es capaz de ofrecerle educación ni salud. Esas son las brechas que hay que resolver y que sin duda alguna nos llevarán a una concepción mucho más integral de seguridad. Bien, Camilo, precisamente hacia ese punto quería llegar. El Pacífico, la zona del Pacífico, la zona de Tumaco, Chocó, Buenaventura, que es el principal puerto marítimo que tiene Colombia, y aún así esos 3 puntos de los que hablábamos es de los cuales no se conocen por parte de la comunidad, ni siquiera agua potable tiene la comunidad del puerto de Buenaventura. ¿Cómo se debe trabajar precisamente para encarar esta situación crítica que tiene un puerto como es el puerto de Buenaventura, que la seguridad está cada vez peor, sistema de salud cada vez peor, y ni hablemos de la cuestión educacional y algo tan básico como lo es tener agua potable? ¿Cómo se debe encarar esta situación? Hay una palabra conjugada, pues, que es PIET, presencia integral del Estado en el territorio, PIET. Si no entendemos eso, estamos equivocados. Si creemos que a Buenaventura simplemente la usamos para que unos pocos tengan beneficio y siga esa injusticia social allí reinante, estamos equivocados, como sociedad, quiero decir. Es que después de 200 años estos gobiernos, si algo nos han dejado, es ser el país más desigual de América Latina y ser uno de los 5 países más desiguales del planeta, del hemisferio. O sea, no hay sociedades, y estamos entre los 5 más desiguales del mundo. Esto se vuelve insostenible. Y frente al tema puntual del Pacífico, permítame decirle que lo que necesitamos es un cambio de la lógica de poder y de gobierno. Esta lógica de poder y de gobierno ha sido una: favorecer a los favorecidos y joder a los jodidos. Esa ha sido la lógica de poder en Colombia. Entonces, ¿qué necesitamos? Darle la vuelta a eso. Torcer ese rumbo que parecería inevitable, pero es la fuerza de la ciudadanía, la fuerza de una nueva ciudadanía, como se lo expliqué, la que está dispuesta hoy a un cambio en este país. Un cambio que debe ser con garantías. Tal vez la sociedad colombiana no está dispuesta a firmar un cheque en blanco, pero tal vez sí está dispuesta a firmar un cheque cruzado. Díganos para dónde vamos. Es decir, hermanos, sí, vamos a un cambio, pero esta vaina no nos la aguantamos más, y eso es lo que necesita Colombia. Entonces, estamos construyendo ese programa de gobierno, porque además debe ser participativo, colaborativo. Nos está acompañando la Red de Innovación Política de América Latina en este emprendimiento, organizaciones prestigiosas como Democracia OS, Update. Vamos a hacer una campaña a través de Baki para el respaldo de la ciudadanía, de una campaña ciudadana, colaborativa, de recursos de la gente. Esto va a marcar un camino distinto. Entonces, lo que hay que hacer cuando digo cambiar la lógica para enfrentar los problemas que tenemos, por ejemplo, en el Pacífico, es cambiar ese centralismo grotesco que no reconoce los territorios, que no sabe de lo que ocurre en los territorios, que no siente lo que siente la ciudadanía. Y más allá de eso también, que es muy fuerte y es contundente, es que tengamos sentimiento de lo nuestro. ¿A qué me refiero? Colombia hace parte, junto con Perú, México y Chile, de algo que se llama la Alianza del Pacífico, a propósito. Pues cuando tú me dices Buenaventura, el único puerto, México, Chile, Perú, pues tienen 5 o 10 puertos. Estamos hablando de estos países, no de un país europeo, no, estamos hablando de pares. ¿Y sabe qué ocurrió cuando vinieron a la primera reunión de la Alianza del Pacífico, los presidentes de esos países? El gobierno colombiano los recibió en el Caribe, en Cartagena, no en el Pacífico. Solo eso demuestra esta concepción de los gobiernos, este centralismo de los gobiernos, esta prepotencia de los gobiernos. Yo creo que daremos un gran paso solo cambiando esa lógica, siendo parte de la ciudadanía de a pie de este país, conociendo las problemáticas como las conocemos, hecho ejercicios de gobiernos como lo que hemos hecho, parándonos en el Congreso de la República para decir, esto no puede ser una notaría de la Casa de Nariño, que la democracia se sustente en poderes independientes y el Congreso debería ser deliberativo, no una cueva de personajes que van por sus intereses particulares.
Entonces, con esa concepción, creo yo, del cambio de lógica, es que podemos enfrentar problemáticas tan fuertes que requieren esa presencia integral del Estado en el territorio como Buenaventura y todo el Pacífico colombiano. Bien, Camilo, hay un punto importante y es esa ausencia del Estado por parte de los territorios en Buenaventura. Hablábamos de todo el corredor del Pacífico, pero también las comunidades indígenas. También hay una ausencia por parte del Estado y un ataque directo por parte de este Estado, en donde muchas de sus políticas se ha basado precisamente en ser un necroestado, en donde aparte de asesinatos de líderes sociales, asesinatos de personas que, digamos, tienen una influencia dentro de la sociedad para ese cambio, ¿cómo usted ve eso con ese reto de un Estado que viene haciendo las cosas de esa manera y que usted dentro de su gobernación del Nariño trabajó también para que esto disminuyera, porque el Nariño también es un departamento afectado por esta cuestión? Háblenos un poco sobre ese tema, sobre los asesinatos de líderes, sobre la afectación por parte de las comunidades indígenas por parte del Estado. Frente al tema de los líderes sociales en Colombia, creo que es una de las nuevas vergüenzas de nuestro país a nivel internacional. Además del dolor, de lo desgarrador de lo que eso significa, es que quienes aquí en este país levantan la voz para proteger el ambiente, para proteger los derechos humanos, para pelear por el derecho a la paz, sean asesinados. Esta es una lógica inversa a lo que requiere una sociedad democrática. No puede ser que una sociedad democrática tenga que ver caer a esos liderazgos sociales que defienden en el territorio, que defienden el agua, insisto, que defienden el derecho a la paz, que sean asesinados en Colombia. Es una vergüenza ante el mundo, además del dolor que significa para nosotros. Es la demostración ante la humanidad que estos gobiernos han fracasado en lo mínimo, que es en la garantía de los derechos y sobre todo el fundamental, que es el derecho a la vida. Y esto ocurre porque hay unos poderes en medio de todo esto. El asesinato de líderes sociales en Colombia es tan fuerte y contundente y tan complejo que ni siquiera hay cifras adecuadas de cuántos son los liderazgos sociales asesinados en Colombia. Eso, por supuesto, es detestable, lo que no debería ocurrir. Toda vida debe ser respetada, así piense, diga o haga lo contrario. Este Estado colombiano, estos gobiernos, lo que han hecho es una práctica de poder para controlar un supuesto orden social que va en contravía de la mayoría de este país. Y eso es insostenible. Yo aspiro, siento, creo que esa fuerza de la ciudadanía es el cambio, contagie en algo a sectores de poder que entiendan que esto se tiene que mover hacia una opción de cambio, hacia una garantía de cambio, que esto no se va a quedar en el péndulo, digamos, estático de siempre, sino que se está moviendo hacia una transformación social, hacia una transformación ciudadana. Es grotesco, de lejos, que estos gobiernos sigan insistiendo en la lógica del terror, en la lógica de la muerte, en la lógica del paramilitarismo, en la lógica de las masacres, en la lógica de los asesinatos de líderes sociales, para intentar controlar que todo siga igual. Esto no va a ser así. Una ciudadanía de pie y en democracia va a lograr derrotar ese viejo poder, esa vieja lógica de hace 200 años y por supuesto tendrá como bandera la protección de los líderes sociales en Colombia. Bien, Camilo. Otro punto importante. Eres periodista de la Universidad Autónoma. Quiero también hablar eso, la importancia de los medios de comunicación precisamente en este contexto en donde hay un Estado que arremete no solo con la sociedad, sino a nivel general. Y aparte de eso, hay un respaldo por parte de los medios hegemónicos que, digamos, defienden estas acciones por parte del gobierno como tal. Yo tengo fe y esperanza. Es que esa nueva ciudadanía de la que le hablé tiene una nueva comunicación. Y esa comunicación es más horizontal. Hoy la gente se entera más rápido a través de su celular que alguien le cuenta o le dice, que a través de los medios masivos de comunicación. Y eso genera un cambio, claro. Y la sociedad, a mi modo de ver, se vuelve más democrática y más juiciosa en algo que me parece importante, como valor democrático. Es que la ciudadanía empieza a comprender quién dijo eso, quién me lo mandó, le creo o no le creo. Al menos pone en duda lo que antes era una palabra divina, la palabra de Dios. Lo que se diga en televisión, eso es, el resto no existe. Hoy, por fortuna, existen esas herramientas y también nuevos medios. Este canal para Cali, para el Valle, digamos, estas expresiones distintas nos permiten una nueva comunicación. Así es que yo entiendo cuánto peso y valor tienen los medios tradicionales de comunicación,
pero también sé cuánto peso han adquirido los medios alternativos que por fortuna no son lo mismo que cuando hacíamos nosotros acá el periódico El Grafito en Cali, cuando nos metimos por primera vez a El Grafito Radio en una emisora comunitaria en algún lugar de Cali, haciendo un ejercicio periodístico. Hoy hay muchas más posibilidades porque la red, finalmente Internet, y por eso defendimos en el Congreso de la República que Internet sea neutral, que haya un derecho a Internet, que no sea totalmente controlado para que haya la posibilidad de voces y de expresiones distintas que son tan necesarias para la democracia. Así es que yo entiendo que hay todavía reparos frente a lo fuerte y a cómo juegan y cómo funcionan los medios de comunicación, pero tengo más expectativa y esperanza, es decir, no me quedo en el pesimismo de lo que nos ha ocurrido durante tantos años, sino que veo irrumpir de manera contundente, clara, nuevos mecanismos de comunicación para la sociedad colombiana. Y creo que una sociedad más democrática es la sociedad que sepa desde qué lugar están hablando. Es decir, ¿quiénes son los dueños de los medios de comunicación? ¿Cuáles son sus intereses? No que nos sigan aquí camuflando de verdad o de objetividad o de imparcialidad intereses que tienen los medios de comunicación. Yo aspiro que la sociedad colombiana tenga en algún momento la madurez democrática que tiene, por ejemplo, el pueblo español, que cuando lee El País de España sabe a quiénes está leyendo. Y cuando lee el ABC de España, me refiero a dos periódicos, El País y ABC, sabe a quién está leyendo y sabe cuáles son sus intereses. En Colombia no puede seguir haciendo carrera con intereses detrás de los medios, lo que se diga a través de ellos y se lo disfrace de imparcialidad, de objetividad y de fortalecimiento democrático. Más democrático es que nos digamos las cosas como son. Quiénes son los dueños de los medios, cuáles son sus intereses, a qué están jugando y que la sociedad colombiana tenga múltiples expresiones de comunicación para que adopte un criterio más democrático. Perfecto, Camilo. Ya el tiempo se nos agota, la verdad que sí. Ese mensaje para los ciudadanos como tal, tanto galeños como de Nariño, como a nivel nacional, precisamente de cara a esas nuevas elecciones presidenciales en donde se visibiliza y se puede presenciar un cambio precisamente de todo este movimiento que se le está dando al país como tal. Un mensaje claro, yo diría un mensaje contundente. Los colombianos nos mamamos, no puede ser otra la expresión, de una vieja política que ha privilegiado el interés de unos pocos. Y esta ciudadanía ha venido adquiriendo cada vez más relevancia en las discusiones públicas, en las discusiones políticas. Nosotros hoy queremos levantar la voz de las amas de casa, que son las de la economía del cuidado, levantar la voz de los estudiantes, levantar la voz de los trabajadores, de esos líderes sociales, la voz de quienes han estado por siempre marginados de lo que debería ser para todos y todas un buen vivir, un bienestar. Nosotros queremos representar una opción política alejado de los partidos políticos tradicionales, alejado de las viejas prácticas tradicionales. Hemos tenido que enfrentar y soportar a esos poderes y somos una garantía de cambio. No nos doblamos, no nos quebramos en medio de ese camino. Pasamos 4 años por el Senado, 4 años por la gobernación. Aquí estamos, con todas las dificultades que nos quieran poner encima, pero con una convicción profunda. Este país merece, necesita el cambio y sobre todo construir lo que nosotros empezamos a llamar un buen vivir, que es un concepto mucho más integrador, que no solo es el crecimiento económico per se para que unos se enriquezcan y el resto sigan con esa desigualdad tan abismal. Nosotros necesitamos un voto de confianza, que es el voto de la ciudadanía, que es el voto libre, que es el voto que está dispuesto a decir vamos para el cambio, pero queremos una garantía de cambio en Colombia. Eso queremos representar con independencia política, con decisión política y con un ejemplo y un ejercicio de lo que hemos hecho. Ni más ni menos, sin prepotencias y sin menosprecio, sin, digamos, sin ese talante de una politiquería que utiliza lo público para enriquecerse. Aquí estamos, somos los únicos que hemos declarado públicamente nuestros bienes, lo que tenemos, vivo en arriendo, el carro que tenemos en familia es el más barato de Volkswagen modelo 2013, no me da pena decirlo, soy un ciudadano de a pie de este país, que interpreta este país y que está dispuesto junto con la ciudadanía a cambiar este país. Perfecto, Camilo, muchas gracias, la verdad, por la participación que tuviste aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente en nuestra agenda, precisamente esa, la agenda de nuestra gente, en donde se vino a hablar sobre esas políticas que se desarrollarán precisamente preparando esa candidatura a la presidencia de la República de Colombia y quien ya dejó ver un poco de lo que se vino realizando en el departamento del Nariño. Con él estuvimos hablando un poco, pero más adelante o después tener la oportunidad de volverte a tener en el programa y seguir hablando sobre esos temas puntuales, esos temas de país que nos importan tanto a usted como a nosotros. Les quiero enviar un saludo desde aquí, el Canal 2, el canal de nuestra gente
Abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias.